El libro de Josué, del capítulo 13 al capítulo 21, tiene una larga lista de referencias geográficas que delimitan las proporciones de la tierra asignada a cada tribu de Israel. Esas listas pueden parecer irrelevantes para nosotros en este mundo moderno, pero se basan en una comprensión teológica de la tierra prometida que es significativa para nosotros hoy en día. Mediante estas listas de lugares concretos, Dios quería enseñar a los israelitas que la tierra no era un sueño. Él les había prometido esa tierra de forma tangible y mensurable, pero tenían que hacer en realidad esa promesa actuando en consecuencia. Dios iba a darles la tierra como un regalo, cumpliendo así la promesa que había hecho a sus padres. Y les dijo: miren, yo les entrego el país, entren y posean la tierra que el Señor juró a dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a sus descendientes después de ellos. Sin embargo, ellos deberían hacer algo al respecto. Y esta semana examinaremos algunos conceptos teológicos relacionados con la tierra prometida y cada una de sus implicaciones espirituales para quienes reclaman las promesas contenidas en Jesús. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Saluditos y bienvenidos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Reciban un saludo de parte de Gerson Anaya, una vez más para poder estudiar estas lecciones. Esta semana, aquí a los que estamos en Estados Unidos de Norteamérica, se estará celebrando el Día de Acción de Gracias. Y es un día importante porque se pueden reunir las familias para agradecer al Creador por todas las bendiciones recibidas durante este año. Bueno, espero que la pasen bien con sus familiares, con sus amigos. Vamos entonces a poder estudiar. Antes de hacerlo, recuérdense que es súper importante su lección, su Biblia, algo con que tomar notas y sobre todo que me acompañe a orar reverentemente allí donde se encuentra. Padre, una vez más, nos acercamos hacia usted suplicando, Señor, que perdone nuestras faltas, que sea el Espíritu Santo el que nos limpie de nuestra mente y nuestro corazón y que nos dé sabiduría para poder entender estas enseñanzas. Gracias, Señor, por permitirnos abrir su palabra libremente. Y en el nombre de Jesús se lo pedimos. Muy bien, mis amigos, hermanos, herederos de las promesas, cautivos de la esperanza es el título. El versículo para memorizar se va a encontrar en Zacarías 9:12 y dice: vuelvan a la fortaleza ustedes presos de esperanza. Hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Bueno, y con esta lectura que pone la pauta para poder comenzar el estudio, vamos a llegar a el día domingo, en donde el título es Edén y Canaán. La pregunta es, de entrada, ¿cuáles fueron las consecuencias de la caída en relación con el espacio vital de la primera pareja humana? Bueno, leámoslo para que veamos cómo pasó y todo y cómo fueron las consecuencias. Génesis capítulo 2:15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Génesis 3:17 al 24 también dice que el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será toda la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová
Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, leemos aquí claramente que Dios pone al hombre, ¿verdad?, y a la mujer en un entorno perfecto. O sea, donde estaba, pero hermoso, había abundancia, había belleza, y esta primera pareja se encontraba con el Creador en un marco vital, en un marco encantador que podía satisfacer todas sus necesidades físicas. Además de la palabra divina hablada en el jardín del Edén, sirvió como centro de aprendizaje, porque allí Adán y Eva fue donde ellos pudieron adquirir una visión significativa del carácter de Dios y de la existencia que Él quería para ellos. Cuando rompieron la relación de confianza con su Creador, su relación con el jardín del Edén también cambió. Y como señal de esa relación rota, tuvieron que abandonar el jardín del Edén, un ambiente perfecto. Perdieron el territorio que Dios les había dado. En consecuencia, el jardín del Edén se convirtió en el símbolo de la vida abundante, como observaremos al tratar el tema también de la tierra prometida, tierra que Dios le prometió a sus hijos y que era una tierra también abundante. Bueno, la pregunta de esta semana en la lección dice: ¿cómo percibieron, hablando de los patriarcas, la promesa de la tierra? ¿Cómo ellos entendieron esa promesa de la tierra? Hablando de los patriarcas. Primero, a Abraham se le dijo ahí en Génesis 13, versículos 14 y 15, y Jehová le dice a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso se le está diciendo, ¿verdad?, a Abraham en este momento, el Señor, uno de los patriarcas, al otro patriarca, ¿verdad? Le dice en Génesis 26, 3 y versículo 3 y versículo 24, le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y en Génesis 28 volvemos a ver otra vez la promesa. Ahora en Génesis 28:13 le dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Recuérdense que el primero le habló a Abraham, luego le habla a Isaac, ahora está hablando con Jacob, ¿verdad? La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios viene prometiéndole la tierra a sus descendientes, porque cuando Abraham entró a la tierra que Dios le había mostrado, esta tierra, ¿verdad?, que Dios le muestra, por la fe, ¿verdad?, se convirtió en la tierra prometida para él, pero también para sus descendientes, y así continuó siendo durante 400 años. O sea, una promesa. Estos patriarcas no eran realmente dueños de la tierra, porque no podían legarla a sus hijos, heredársela como herencia. ¿Por qué? Porque esta tierra ellos habían entendido que le pertenecía a Dios, así como le había pertenecido también el jardín del Edén. La tierra prometida le pertenece a Dios, ¿verdad? Así que de la misma manera en que Adán y Eva no hicieron nada, tampoco Israel
había hecho nada para merecer la tierra. Esta tierra prometida fue un regalo de Dios basado en su propia iniciativa. O sea, el que inició todo esto fue Dios. Así que Israel no tenía ningún derecho de poseerla. Solo podía poseerla por la gracia de Dios, o sea, porque Dios se la había dado. Mire lo que dice Deuteronomio 9, capítulo 4 al 6 en cuanto a esto. Deuteronomio 9, 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Así que aquí queda claro que Israel no tomaba esta tierra no porque merecía, no porque hubiera hecho ningún mérito, no porque era buena, no porque era excelente. Además, Dios les dice, ustedes son duros de corazón, duros de mente. Pero Él se las está dando porque el amor que le tiene a sus criaturas. Y así es como estos patriarcas fueron herederos de las promesas hasta que éstas se cumplieron. Nosotros, como seguidores de Cristo, hemos de heredar promesas aún mejores. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que vamos nosotros a heredar tierras aún mejores? Si el tiempo en el que ellos vivían, los pueblos, ¿verdad?, se habían tomado la tierra que les pertenecía a ellos y no se las entregaban así nomás, tenían que ir a hacer guerra. Entonces, ¿cómo se nos entrega estas promesas y una promesa mejor a nosotros? Lo aclara Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos, recuerden, se está hablando prácticamente del Señor Jesús, del trabajo que ejerce el Señor Jesús, de la posición que ejerce el Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote, ¿verdad?, intercediendo por nosotros, y el pacto nuevo que Él hizo por nosotros. Y por eso es que dice que ahora tanto mejor ministerio, que el ministerio de quién, el ministerio de Cristo, porque Él es el mediador de un mejor pacto y está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque nosotros no se nos ha prometido una tierra en donde tenemos que ir a luchar y conquistarla y morir ciertos. Acuérdense que habían personas que morían en la conquista. Nosotros, el pacto que Dios ha hecho con nosotros es mejor, porque es por gracia que la entrega. Ahora, esto se cumple si llegamos a ser imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y eso lo dice Hebreos 6:12. O sea, para poder nosotros mirar estas promesas que llegan a su cumplimiento, nosotros tenemos que ser imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Necesitamos tener fe, necesitamos tener paciencia, porque todo esto se va a cumplir. Día lunes. La tierra como un don. Y aquí vamos a ver qué relación especial existía entre Dios, Israel y la tierra prometida. Porque hay una relación especial existente entre ellas. Éxodo 3:8 dice, y aquí descendido he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hivitas y los jebuseos. Aquí hablando Jehová, el pueblo
después de escuchar su clamor, Jehová va a descender y los va a libertar de la esclavitud de Egipto. Levítico 20:22. Cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas, pónganlas en práctica para que no los expulse de la tierra a la que yo los llevo, para que se establezcan. O sea, aquí miramos, ¿verdad?, que hay una condición. O sea, esto es condicional. Les doy la tierra, pero sean obedientes. Cumplan con los estatutos y las ordenanzas. Porque si no van a ser expulsados. Es prácticamente lo que está diciendo el texto. Levítico 25:23 también dice: la tierra no podrá venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Ustedes son para mí forasteros y extranjeros. Aquí está aclarando Jehová de que la tierra es de él. ¿Y cómo voy a vender algo que no es mío? ¿O lo voy a heredar algo que no es mío? No se puede. Siendo que la tierra es de Jehová, entonces nosotros, cuando venimos a un lugar y no es nuestro, somos o forasteros o somos extranjeros. O sea, estamos de paso y no pertenecemos a este lugar. Y es justamente lo que Dios está aclarando. La tierra no es de nosotros. Esto no es lo que tenía preparado Dios para nosotros. Aquí somos forasteros, somos extranjeros, vamos de paso. Él tiene algo mejor para nosotros. Números 13 y versículo 27. También les dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tienes sus frutos. Bueno, hablando aquí, ¿verdad?, cuando se fue a reconocer la tierra y se dieron cuenta de que era una tierra fructífera, y trajeron como prueba los frutos, que eran frutos buenos. Y Deuteronomio 4, capítulo 4, versículo 1 y versículo 25-26 dice: ahora, pueblo de Israel, oigan los estatutos y decretos que voy a enseñarles, para que los pongan por obra y vivan y entren en la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres, y tomen posesión de ella. Versículo 25 y versículo 26 dice: si después de haber engendrado hijos y nietos y de haber pasado su vida en la tierra, llegan ustedes a corromperse y a hacerse esculturas o imágenes de alguna cosa, y hacen enojar al Señor su Dios por hacer lo malo delante de sus ojos, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra por la cual cruzan el Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. Una vez más, ¿qué dice Dios aquí? Cuidadito con la idolatría. Cuidado, compórtense. Y Deuteronomio 6:7 le dice: oye, Israel, y asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. O sea, hay que poner la obediencia en acción. Salmo 24:1, que es un salmo bien conocido, ¿verdad? Dice: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor es el mundo, pero no solo la tierra, su plenitud, del mundo, sino sus habitantes también. O sea, en un nivel bien básico aquí, la tierra ofrece identidad física a una nación. ¿Por qué? Porque eso es donde Dios les había prometido a su pueblo que iban a llegar. Cuando nosotros viajamos, ¿verdad?, los que estamos en el exterior y llegamos a nuestro país, a nuestra tierra, nos sentimos más identificados cuando llegamos a ese lugar. Y aquí, al ubicar la nación, a la nación de Israel, también determina su ocupación y el estilo de vida que deberían de tener. Porque los esclavos desarraigados y no pertenecían a un lugar en particular, o sea, acuérdense que el pueblo de Israel pasó en esclavitud 400 años, completamente habían perdido su origen, completamente habían perdido la esperanza de llegar a un lugar y establecerse. Prácticamente no pertenecían a ningún lugar, estaban errantes, ¿verdad?, ahí como esclavos, sin ningún futuro, sin ninguna esperanza. Y eran otras personas los que disfrutaban de los resultados del trabajo de estos esclavos.
Es que tener tierra, tener su propia tierra, hermanos y amigos, significa libertad. Cuando tienes tu propio espacio, te da más libertad, te sientes mejor. Y esto le aportaba, ¿verdad?, a la identidad del pueblo elegido, un pueblo que estaba fuertemente vinculada a su morada en la tierra prometida. Entonces miramos aquí claramente que había una relación especial entre Dios y la tierra en Israel. Israel recibió de Dios la tierra como un don, no la recibió como un derecho. El pueblo elegido podía poseer la tierra siempre que mantuviera una relación de pacto con el Señor y respetara los preceptos de ese acuerdo. O sea, ahí está la relación. Así como está un entrelazado, ¿verdad? Dios le da la tierra, pero ellos también tenían que mantener una relación de pacto con Dios. Y entonces se iba a hacer venía a cumplirse la promesa. Podemos mirar nosotros, ¿verdad?, que en otras palabras, ellos no podían tener la tierra que venía con bendiciones, sin la bendición de Dios. Y al mismo tiempo, la tierra proporcionaba una lente a través de la cual el pueblo de Israel podía entender mejor a Dios. Porque vivir en esa tierra le recordaría siempre a un Dios fiel que cumple sus promesas, un Dios que es digno de confianza. Porque ni la tierra ni Israel, oiga bien esto, amigo y hermano, ni la tierra ni Israel habrían existido sin la iniciativa de Dios como fuente y fundamento de su existencia. Nada de eso podría ser posible. En cuanto, miremos esto de esta manera, cuando los israelitas estaban en Egipto, el Nilo y el sistema de irrigación que los egipcios tenían, con el tremendo trabajo que hacían los esclavos, era como ellos obtenían las cosechas que necesitaban para subsistir. Eso era en Egipto. Ahora, cuando los israelitas llegaron a Canaán, la cosa fue diferente. Porque ahora no iban a depender de un río, sino dependían de la lluvia para la abundancia de sus cosechas. Solo ¿quién podía darle la lluvia? Solo Dios. En consecuencia, la tierra les iba a recordar a ellos su constante dependencia de Dios. Así que aunque Israel recibiera la tierra como un regalo de Dios, Dios seguía siendo el propietario de esta tierra. Él era el verdadero dueño de toda la tierra, como lo leímos en el Salmo 24:1. Él tenía el derecho de asignarla a Israel, también tenía el derecho de quitársela. ¿Por qué? Porque si el Señor es el dueño de la tierra, Él puede hacer con su propiedad como mejor le parece, ¿verdad? Y si el Señor es el dueño de la tierra, los israelitas y por extensión todos los seres humanos son extranjeros o huéspedes de Dios en la tierra que les pertenece. O sea, no es que, bueno, tenían de una manera cómo exigir derechos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque era de Dios. Ellos eran extranjeros o huéspedes. Cuando nosotros miramos la escritura de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, y Hebreos 11, 9 al 13, vamos a ver qué significa para nosotros hoy vivir como extranjeros, vivir como peregrinos a la espera de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice: amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma.
Versículo 12, mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes glorifiquen al Dios el día que Él nos visite. Y Hebreos 11, 9 y 13 dice, por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel y quien le había hecho la promesa era fiel. Por eso también, de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido y solo llegaron a ver esto a lo lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Bueno, ¿cómo entendemos esto? Esta tierra no es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Somos extranjeros y peregrinos, pero para mantenernos de esa manera tenemos que vivir de una manera diferente. Es por eso que el apóstol Pedro, ¿qué dice? ¿Verdad? ¿Qué dice él? Dice, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Y después dice, mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque los acusen los malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día el que los visite. O sea, mientras estamos aquí tenemos que hacer algo, ser diferente. Vivir como herederos de esa promesa. Y es por eso que todo esto va a ser un desafío. En toda la tierra hay un desafío. Porque aunque ya dijimos que la tierra de Canaán fue un regalo de Dios, ¿cuáles fueron algunos de los desafíos que tuvieron ellos para poseerla? Josué 13, 1 a 7 dice, cuando Josué envejeció, el Señor le dijo, tú ya estás muy viejo y aún queda mucha tierra para conquistar. Ahí está la tierra que queda en los territorios de los filisteos y de los gesureos, desde Sihor al oriente de Egipto hasta el límite de Crón al norte, que es considerada propiedad de los cananeos y de los 5 principales de los filisteos, es decir, de los caseos, azodeos, ascalonitas, gititas, escronitas y también de los heveos. Al sur está toda la tierra de los cananeos y Megará, que está de los sidonios hasta Fe, que limita con los amorreos, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gar al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. También están todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Mayín y los sidonios. A todos ellos los exterminaré cuando se enfrenten a los hijos de Israel. Pero tú encárgate de repartir la tierra por sorteo entre los israelitas, porque es su herencia. Hazlo tal como te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque es tu herencia. O sea, Dios le da la orden. La repartición no la hace Josué, la hace Dios, ¿verdad? Dado que durante siglos los israelitas habían vivido como esclavos, ellos no tenían ninguna habilidad militar. O sea, no estaban preparados para ir a conquistar la tierra. Ni siquiera, oiga bien, los egipcios habían podido conquistar esa tierra. No fueron capaces, era difícil tenían muchas murallas, tenían ejércitos preparados. Por eso que los egipcios nunca fueron a conquistar a Canaán, ¿verdad? Ellos miraban esas inmensas murallas y no se podía. Ahora se le dice a una nación de esclavos que fuera y conquistara una tierra en donde los expertos egipcios, soldados, habían sido incapaces de conquistar. ¿Cómo es eso? Bueno, de la única manera que esto podía ser posible era a través de la gracia de Dios, no por el esfuerzo del pueblo de Israel, porque aunque quisieran hacer esfuerzo, no estaban preparados
militarmente. En los capítulos 13 hasta el capítulo 21 de Josué, allí va a dar un recuento de la distribución de la tierra entre las distintas tribus de Israel. Esta distribución incluye no solo lo que había sido asignado a Israel, sino también lo que éste debía aún ocupar dentro de este territorio. O sea, aunque no se habían tomado estas otras tierras, pero ya eran promesas de Dios para ellos. Los israelitas podían vivir con seguridad en la tierra que Dios les había concedido como herencia, si eran capaces, ¿verdad?, por así decirlo, que ellos eran los legítimos inquilinos de aquella tierra que le pertenece a Dios. Y Dios les había prometido eso. Pero miramos que la iniciativa de Dios tendría que ser acompañada de una respuesta humana. O sea, Dios les dice, vayan, tómenla. Y tenían que hacerlo, actuar. Y por eso que la primera mitad del libro muestra cómo Dios le otorgó la tierra a su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, sacando a los cananeos. Y la segunda mitad del libro relata cómo Israel tomó la tierra y se asentó en ella. Por eso que esta complejidad de la conquista ilustra la dinámica de nuestra salvación. Porque al igual que Israel, nosotros no podemos hacer nada para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Así como la tierra que Dios le estaba dando al pueblo de Israel era un regalo, estaba basada en la relación de pacto entre ambos, ciertamente no se basó en los méritos de este pueblo. Sin embargo, para que los israelitas pudieran disfrutar del regalo de Dios, tuvieron que asumir todas las responsabilidades que conllevaba vivir en la tierra. De manera semejante, y casi parecido a nosotros, o igualmente, ¿verdad? Nosotros debemos pasar por el proceso de la santificación, de la obediencia amorosa a los requerimientos divinos para que nosotros podamos ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Está viendo? Dios les entrega la tierra y se las promete. Le dice, pues, compórtense, guarden mis mandamientos, mis ordenanzas, sean personas correctas, porque si no, yo los voy a echar, les dijo anteriormente. Así que de una manera muy similar, ¿verdad?, semejante, nosotros recibimos la salvación, así como el pueblo de Israel recibió la tierra prometida, pero también tenemos que hacer algo activo. Nosotros tenemos que estar en proceso de santificación, obediencia a todos los requerimientos divinos que Dios tiene. Y así nosotros podemos ser ciudadanos del reino de Dios. Miren, a pesar de las diferencias entre esas dos realidades, el paralelismo entre la recepción de la tierra por gracia y el acceso a la salvación por gracia se van a asemejar considerablemente. Hemos recibido, hermanos y amigos, un don maravilloso, pero podemos perderlo si no somos cuidadosos. ¿Cómo se enfrentan hoy, verdad, el mundo cristiano a los desafíos similares a los relacionados con la ocupación de la tierra prometida? Todos los cristianos tenemos desafíos. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Seguiste el consejo. Hay que ocuparse. Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y con reverencia. Esto no es, hermanos, de que solo, bueno, ya recibí la salvación y ahora ya puedo vivir mi vida como sea, puedo hacer lo que yo quiera y no la voy a ser salvo. No, es un proceso. Dios nos, claro, Él abrió la puerta para nosotros entrar, pero imagínense, si alguien me abre la puerta para que yo entre, aunque esté abierto,
Si yo no entro, ¿qué pasa? Me queda afuera. Está viendo. El día miércoles, vamos a ir rapidito porque el tiempo va avanzando, hermanos. El tiempo no se detiene. El día miércoles nos va a hablar del jubileo. ¿Qué es jubileo? Hay palabras que son nuevas para nosotros. Hay palabras que a veces no las oímos, pero no entendemos el significado. En la Biblia, el jubileo era un año especial de restauración, un año de liberación que ocurría cada 50 años, llamado así por el sonido del cuerno del carnero Yobel. Ese cuerno de carnero, cuando lo sonaba, anunciaba el inicio del jubileo. Y el principal propósito era la liberación de deudas, el perdón de los esclavos y la restitución de las tierras a sus dueños originales. Y así era como se creaba un sistema de justicia social y un cuidado para los más vulnerables. La tierra era tan fundamentalmente para la existencia de Israel como pueblo que Dios dijo que debía distribuirse entre las tribus y las familias. O sea, era tan importante, hermanos, que se mantuvieran estas tierras entre el pueblo de Dios, porque los identificaba a ellos con su Dios. En Números 34, 13 al 18 dice que para evitar que se convirtiera en posesión de unas pocas élites dirigentes, o sea, ¿para qué? Para que no alguien viniera y acaparara todo, se hiciera dueño de todo el territorio. Levítico 25, como leemos capítulo 25, versículo 1 al 5 y versículo 8 al 13. Dice: el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra deberá reposar en honor al Señor. Cultivarás la tierra durante 6 años y durante esos 6 años podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá que reposar. Es un reposo en honor del Señor y no debes cultivar su tierra ni podar su viña. No podrás cosechar lo que nazca de manera natural en tu tierra, ni podrás recoger las uvas de tu viñedo. Será para la tierra un año de reposo. Contarás además 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas de años den un total de 49 años. Y el 10 día del mes 7º, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo y será para ustedes un año sagrado. Solo podrán comer lo que la tierra produzca. En este año de jubileo, cada uno de ustedes recuperará su patrimonio familiar que tenían. Fíjese bien. En contraste con Egipto, donde los ciudadanos perdían regularmente sus tierras y se convertían en esclavos del faraón, aquí el propósito de Dios para los israelitas era que nunca quedaran indefinitivamente privados de su propiedad y sus derechos. O sea, nadie fuera de las familias a las que la tierra había sido asignada originalmente podría poseerlas. Eso según el plan de Dios. La tierra nunca podría ser vendida, sino solo arrendada según su valor que se establecía y solo durante el número de años que restaban hasta el siguiente jubileo. Así que los parientes de una persona que se habían visto obligados por alguna circunstancia, ¿verdad?, a vender su tierra, tenían el deber de rescatarla incluso antes de que llegara el jubileo. Eso decía la ley, Levítico 25:25. Si tu hermano empobrece y vende alguna posesión suya, su pariente más cercano podrá acudir al rescate de lo que su hermano haya vendido.
sea, claramente miramos aquí. Dios estableció un sistema para evitar la esclavitud y el abuso. Y esta adjudicación de la tierra se convirtió, por un decir, ¿verdad?, en una ventana que permitía contemplar el corazón de Dios. Porque esto, hermanos y amigos, ilustraba cómo Dios nos ve a nosotros con ojos de misericordia, con ojos de gracia. Porque imagínense a alguien que había perdido todas sus tierras, todo. Posiblemente estaba en servidumbre con alguien. En ese tiempo devenía ser libre. Bueno, nosotros un día seremos libres. Libres de las acechanzas del enemigo, libres de deuda, libres de enfermedades, libres de este mundo, libres de problemas, libres de asesinato, libres de toda la maldad que hay en este mundo. Un día Dios vendrá y seremos libres, y ese será nuestro jubileo, Cristo. Y Dios mismo dio un ejemplo para sus hijos. Dios mismo les dijo: miren, a través de la acción, vean cómo yo actúo. O sea, yo no voy a permitir la injusticia. Y esto era un ejemplo para nosotros como hijos de Dios, para que seamos misericordiosos, que seamos generosos con los menos afortunados, y que permitiéramos, ¿verdad?, que permitiera en ese tiempo que sus tierras los alimentara cada 7º año. El año sabático aplicaba el principio del mandamiento del sábado a mayor escala. O sea, un comienzo nuevo, un refresco, un alto ajetreado. Imagínense todo esto. Porque además de valorar y fomentar el trabajo, la propiedad de la tierra también exigía respeto y amabilidad hacia quienes enfrentaban dificultades económicas. Y la legislación acerca de la propiedad de la tierra proporcionaba a cada israelita la oportunidad de librarse de circunstancias opresivas, heredadas o propias, y de tener un nuevo comienzo en su vida. En esencia, este es el principal propósito del Evangelio: borrar la distinción entre los ricos y los pobres, entre los empresarios y los empleados, entre los privilegiados y los desfavorecidos, poniéndonos a todos en igualdad, al reconocer nuestra total necesidad de la gracia de Dios. Algo que todos necesitamos, seamos ricos, seamos pobres, seamos viejos, seamos jóvenes, o sea, estemos enfermos, estemos bien, con todo y eso, nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Sucedió algo, desgraciadamente. Israel no cumplió con las normas establecidas por Dios, y al cabo de los siglos, las advertencias del Señor se hicieron realidad. Esas advertencias de desposesión. Segunda de Crónicas 36, versículos 20 y 21 dice: los que escaparon de morir a filo de espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y hasta el reinado de los persas fueron siervos del rey y de sus hijos, hasta que la tierra disfrutó de reposo. En efecto, la tierra descansó todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieran los 70 años, en el cumplimiento de la palabra del Señor pronunciada a través de Jeremías. Preguntémonos algo. ¿Cómo pueden estos principios de la asignación de la tierra a Israel y el sábado recordarnos que a los ojos de Dios todos somos iguales? ¿Y cómo puede el sábado ayudarnos a decir no a la explotación y el consumerismo que arruinan hoy en día muchas sociedades?
el día jueves terminaremos con la tierra restaurada. ¿Y cuál había sido la promesa de Dios acerca del regreso de Israel a la tierra prometida? ¿Y cómo se cumplió esto? Jeremías 24:6 dice: para su bien he puesto mis ojos en ellos y los haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Jeremías 31:16: así ha dicho el Señor: reprime tu llanto y tu sollozo, seca las lágrimas de tus ojos, porque tú no has trabajado en vano, tus hijos volverán a ese país enemigo. Ezequiel 11, versículo 17 dice: y diles también, así ha dicho Dios el Señor, yo volveré a recogerlos de entre los pueblos y naciones por los que estén esparcidos, y les daré la tierra de Israel. Ezequiel capítulo 28 y versículo 25 dice: así ha dicho Dios el Señor, cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre los pueblos por los que ahora está esparcido, me santificaré en ellos a la vista de las naciones, y ellos habitarán en la tierra que yo le di a mi siervo Jacob. Ezequiel 37, versículo 14 y versículo 25 dice: entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir, y yo los haré reposar en su tierra, y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Versículo 25: habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, y en la cual habitarán sus padres. Allí habitarán para siempre ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Para siempre mi siervo David será su príncipe. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Bueno, durante el exilio babilónico, aquí los israelitas experimentaron la triste realidad del desarraigo, pero también experimentaron la promesa de que su relación con Dios no estaba condicionada ni limitada a la posesión de la tierra. Porque cuando los israelitas confesaron sus pecados, se arrepintieron y buscaron al Señor de todo corazón, Dios cumplió de nuevo su promesa. Los llevó a nuevamente a su tierra como señal de su restauración. Eso significa que Él era su Dios, aun cuando Él no estuviera en la tierra. Se requería fe y relación. Pero así como las promesas de que Israel poseería la tierra para siempre estaban condicionadas, como ya vimos, también la promesa de reasentar y hacer prosperar a Israel en la tierra después del exilio. De asimismo, los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a una restauración que sería obra de un futuro, de un rey davídico. Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. 7 extensiones de su imperio, y la paz en él no tendrá límite. Bueno, reinará Dios sobre el trono de David y sobre su reino, y lo va a afirmar y a confirmarlo en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto es lo que hará el celo del Señor de los ejércitos. Dios tiene celo de su pueblo. Miren Zacarías capítulo 9, versículo 9 al 15. Versículo 9 y versículo 16 dice: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y salvador, humilde y montado sobre un asno, sobre pollino, hijo de asna. Versículo 16. Cuando llegue ese día, el Señor su Dios salvará a su pueblo como si fuera un rebaño, y los exaltará en su tierra como las piedras de una diadema. Esta promesa de la que Dios está hablando
se cumplió en la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque en Él se tenían que ser realidad todas las promesas hechas al Antiguo Testamento, o sea, hechas a Israel. Todas esas promesas debieron su cumplimiento en la muerte y la resurrección de Señor Jesús. En el Nuevo Testamento no se menciona directamente a la tierra prometida, pero se nos dice que las promesas de Dios se han cumplido en Jesucristo y por medio de Él, en Él. Romanos 15:8. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados. Segunda de Corintios 1:20 dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén para la gloria y la honra de Dios. O sea, en consecuencia, la tierra es interpretada a la luz de Cristo y se convierte en el símbolo de las bendiciones espirituales que Dios planea dar a su pueblo fiel y ahora, o sea, hoy mismo, pero también dárselas en el futuro. Efesios 2:6 dice, y también junto con Él nos resucitó, asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. O sea, hay un cumplimiento definitivo de la promesa divina del reposo. Hay un cumplimiento, ¿verdad? Definitivo de la promesa de la abundancia, promesa del bienestar en la tierra que tendrá lugar, esa tierra nueva que estará libre de pecado y libre de las consecuencias del pecado. En ese sentido, nuestra esperanza como cristianos se basa en la promesa del regreso de Cristo. Cristo es quien establecerá su reino eterno en la tierra hecha nueva. Y va a tener un periodo de 1000 años. Recuerden, se está hablando del milenio. Este será el cumplimiento final de todas las promesas acerca de la tierra. Ahora nosotros, ¿qué esperanza final encontramos en estos versículos? ¿Y por qué la muerte de Jesús nos garantiza ese cumplimiento de estas promesas? Juan 14, versículo 1 al 3, que es bien conocido. Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Tito capítulo 2 y versículo 13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, aguardamos nosotros con esperanza que Cristo se manifieste en gloria. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3 dice, y entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
Qué bonitas estas promesas para nosotros hoy. Que no se turbe nuestro corazón. Si hemos creído en Dios, creamos en Jesús, y Él ha preparado un lugar especial para nosotros. Muchísimas gracias, hermanos, por llegar al final. Estaremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Pero mientras tanto, vamos a ejercitar nuestra fe. Si decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, amemos a nuestro prójimo, que a veces lo tenemos muy cerca. Bueno, bendiciones, amigos, un abrazo, hasta la próxima.